At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología. Bienvenidos a nuestro podcast desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y hoy traemos un tema que seguro que todos hemos tenido presentes en algún momento, ¿verdad, Julio? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Pues sí, así es. Hoy vamos a hablar de eso que sientes cuando te acuerdas de que cuando 15 años la cagaste muy fuerte, o de la vez que te tropezaste delante de alguien, o de cualquier situación por la que todos hemos pasado y que de golpe 10 años después te sigue amargando una noche. Eso es, esa situación en la que has dicho tierra, trágame. Hoy vamos a hablar de la vergüenza y lo vamos a abordar desde una doble perspectiva, un poco una perspectiva básica y luego también una perspectiva clínica, una visión, ¿no?, que tiene un autor sobre la vergüenza. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué es exactamente la vergüenza, ¿no? Pues hasta aquí creo que todos podemos decir que es una emoción, ¿no? Y que, que al final es, pues eso, algo que sentimos bastante intensamente, además, en general, pero que además tiene muchos matices, como al final la gran mayoría de las emociones, ¿no? Resulta que tenemos, por lo menos en el español, vergüenza, pero también tenemos el concepto de vergüenza ajena, pero últimamente se desarrolla el concepto de cringe, existe el H, entonces, ¿qué es la vergüenza? Bueno, pues efectivamente, como decías, es una emoción, ¿no? Y además ya hablamos en el podcast de las emociones básicas, hablamos anteriormente, y teníamos todas esas emociones, ¿no?, que muchísimos autores nos dicen que pueden ser distintas, ¿no? Hay autores que dicen que las emociones son el amor y el odio, o la furia, ¿no? Pero bueno, en general siempre nos referimos a esas que nos contaron Ekman y colaboradores, ¿no?, que se basaron en ver esas caras diferentes, ¿no?, en distintas personas, y siempre nos decían, pues efectivamente tienes enfado, tienes miedo, tienes tristeza, y esas serían las emociones primarias, ¿no?, las básicas. Pero resulta que hay otras emociones que, digamos, son secundarias, ¿no? Y son secundarias porque, tienen una manera de desarrollarse un poco diferente. Es decir, no parecen estar tan relacionadas con la genética, sino que se tienen que aprender. Es decir, son emociones que tienen un contenido sociomoral, ¿no? Claro, siempre que hablamos de las emociones, lo que hay que plantearse es ¿qué función tienen las emociones, ¿no? Porque todos sabemos, por ejemplo, que, la función de la alegría, ¿no?, en ese caso, la función básica, ¿no?, puede ser la reproducción, ¿no? O buscar juntarte con otras personas, buscar reproducirte, buscar, nuevas relaciones, o, por ejemplo, que la función de la tristeza es la reintegración, ¿no? Y que todas esas emociones básicas tienen como función última la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene la vergüenza? Bueno, digamos que nosotros como seres humanos vamos aprendiendo, ¿no? Y estas emociones sociomorales además ya se desarrollan en los niños, ¿no? Vamos aprendiendo información del contexto social, es decir, ¿qué tenemos que hacer en el contexto social para poder sobrevivir también? Es decir, no solo vamos a sobrevivir de manera individual, sino también socialmente. Y en ese sentido, la vergüenza nos protege un poco de que pudiéramos ser rechazados, ¿no? Nos cuenta un poco que nos tiene que dar un poco de vergüenza para no hacerlo y así que los demás no nos miren un poco raro. Por decirlo así, es que la vergüenza nos sentimos disminuidos, ¿no?, respecto a nuestra imagen social, y vemos nuestra imagen social comprometida, es decir, como en riesgo, como amenazada, ¿no? Al final es otro tipo de amenaza. Cuando hablamos siempre de las amenazas, ¿no?, y de cómo la percepción de la amenaza es algo que se ha generado de manera evolutiva y filogenética, pues siempre se pone el ejemplo, ¿no?, de la ansiedad es como si tuviese un tigre delante. Bueno, pues
la amenaza, nuestra percepción social también genera una respuesta muy fuerte en nosotros y quizá de hecho por eso la vergüenza es una emoción que genera un impacto tan fuerte que 15 años después seguimos diciendo la Virgen, qué vergüenza siento, ¿no? Cosa que no sentimos con muchas otras emociones que nos pasaron hace 15 años. Efectivamente. En ese sentido, la vergüenza, bueno, como todas las emociones, que sabemos que siempre son información, la vergüenza nos informa de qué comportamientos pueden ser susceptibles de, digamos, traernos consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo en términos de grupo, ¿no? Y podemos llegar incluso a ser rechazados, ¿no? Entonces nos dice, cuidado haciendo eso, cuidado haciendo lo otro, que vamos a ver. El caso es que, bueno, como muchas emociones y como, bueno, en realidad la totalidad de las emociones, su función es positiva, ¿no? Pero no siempre saltan en el momento adecuado o con los estímulos adecuados y llegamos a emociones que a lo mejor no son realmente funcionales en ciertos momentos, ¿no? ¿Qué pasa si al final me da vergüenza todo y que me dé vergüenza me está impidiendo tener una vida medianamente normal? Es decir, el problema, como con todo en la vida, no es tanto sentir malestar. Esto lo hemos hablado cuando hemos abordado otros temas que tienen una importancia dentro de la práctica sanitaria de la psicología, que siempre recordamos que no es la única. Pero el problema no es tanto el sentir malestar o sentir vergüenza, sino, oye, es adecuada, es coherente con la situación, el contexto, el entorno, es adecuada con mi historia previa de vida y sobre todo me ayuda a desarrollarme como persona y a lograr mis objetivos. Claro, y además, digamos que una vez tenemos claro este concepto de vergüenza, yo sé que desde la clínica hay psicólogos clínicos que lo han abordado de diferentes maneras, ¿no? Estábamos hablando antes de Ellis, ¿no? Que tiene una terapia específica en la que incluye algún ejercicio destinado a esta vergüenza, ¿verdad? Sí, justo hablábamos de Ellis, el padre, por decirlo así, de las terapias cognitivas, aunque vienen desde antes, desde el conductismo metodológico de Watson. Pero la terapia más conocida, o por lo menos el modelo teórico más conocido de Ellis, que es la terapia racional emotiva, que plantea, bueno, ese punto en el que entre la experiencia y la emoción que nos genera la experiencia, a veces hay una distorsión. Ellis planteaba que siempre, podemos matizar eso o no matizarlo, pero bueno, él planteaba que entre esa situación y esa emoción hay un proceso en el que se procesa toda la información del entorno y que a veces en ese proceso, bueno, pues se complica esa percepción, lo cual genera una emoción distorsionada o alterada de la realidad, a veces exagerada. Y todo esto, si vamos a ser honestos con esto, viene de precisamente uno de los ejercicios que Ellis planteaba, que nos parecía tan gracioso que dijimos, ¿por qué no lo traemos al podcast, no? ¿Qué es? Claro, yo te quería preguntar, porque estábamos hablando antes de que Ellis recomienda en un momento pasear un plátano, ¿no? Como si fuera una mascota, pasear un plátano, acariciarlo, hablar con él, pero todo esto obviamente en público, ¿no? Claro, aquí tenemos que entender que lo que Ellis busca es que tú hagas una actividad que socialmente se vea como algo malo, algo precisamente que ataca tu identidad, algo que teniendo en cuenta las características de tu cultura y teniendo en cuenta las características de tu sociedad, va a generar esa amenaza hacia la identidad que el colectivo tiene de mí, es decir, va a generar vergüenza, y que lo pongas en práctica. Ellis y desde la terapia cognitiva se plantearon mucho lo que llaman experimentos conductuales, es decir, oye, esto te hace sentir mal, tienes la idea de que esto es peligroso, tienes la idea de que esto está mal, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver qué pasa, vamos a actuar como científicos dentro de nuestra propia conducta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué experimento es raro dentro de nuestra cultura que nos haría pasar vergüenza? Pues para mucha gente puede ser ponerte a cantar en público dentro de la nada, que de hecho también Ellis lo planteaba. Pero la idea de pasear un plátano, además, incluye un punto. Al final, cantar en la calle es algo que sucede en las calles. Hay gente cantando en la calle, la música es algo que generalmente nos gusta, pero pasear un plátano es una experiencia rara. Claro, y yo te quería preguntar, como desde el punto de vista clínico, porque yo entiendo que bueno, conociendo, digamos, el concepto de vergüenza, ¿no? Desde la visión básica, ¿no? De la psicología básica, claro, entiendo que tú paseas al plátano. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto al final? Entiendo que luego, cuando haces ese reflect, ¿no? De todo lo que ha pasado, ¿de catastrofizas o tienes que, digamos, comentar eso de alguna manera, ¿no? Ver cómo te has sentido, ¿qué hay? Bueno, lo primero que voy a dejar claro desde aquí es que cualquier
cosa de la que hablemos no sustituye en ningún caso ningún ejemplo de terapia, ni sirve como señal para decir, pues tengo que hacer esto si yo siento vergüenza. No, ¿vale? Pero ya que hablamos de eso, bueno, voy a hablar desde la perspectiva más de Ellis. Otros autores y otras corrientes darán otras explicaciones al proceso, pero el proceso en sí que... O sea, el resultado está ahí. Como siempre, no solo la evidencia del resultado, también es la evidencia del proceso. Ahí lo que sucede es que al experimentar eso, al experimentar todo el proceso, no solo el sentir vergüenza, sino el sentir vergüenza y ver que esa amenaza no lleva a nada, es decir, que esa amenaza a mi identidad no lleva un daño real a mi identidad, esa idea de que esa acción que yo voy a hacer, esa u otras acciones que voy a hacer, van a generar un daño a mi imagen, es decir, van a hacerme sentir vergüenza, va disminuyendo, y eso hace que la percepción que yo tengo, que ese proceso que se da entre la situación y la generación de la emoción, cambie. Y entonces las situaciones dejen de producirme tanta percepción de amenaza, en este caso percepción de amenaza a la imagen, es decir, tanta vergüenza. Claro, es muy interesante. O sea, digamos que así llegamos al final se trata de comprobar con un ejemplo un poco exagerado que no pasa nada, ¿no? O sea, que nosotros no cambiamos, o sea, somos permanentes en ese sentido y que bueno, no se cae el mundo y seguimos siendo nosotros mismos. Es decir, es defender ese yo como sólido y como persona valiosa, en el que la opinión de los demás forma una parte del yo, pero no es la única, ni desde luego es la que siempre tiene que dictar mis acciones. Claro, es muy interesante cómo estos términos, por ejemplo, como la vergüenza, a través de la psicología pasan por muchas ramas, ¿no? Y pasa por la psicología básica y también por la psicología social y por la psicología clínica, ¿no? Por la parte básica y aplicada, ¿no? Como digamos, ese abordaje, al final, desde la psicología, se hace desde el punto de vista de la comprensión inicial, pero luego hasta a ver qué hacemos con ello, ¿no? Y desde muchos otros abordajes, por ejemplo, desde la psicología forense, el que alguien me haga sentir vergüenza dentro de un proceso más grande se podría considerar un daño social, el que alguien me haga avergonzarme delante de las personas. Eso tiene impacto en cómo yo he actuado antes en otros ámbitos. Quiero decir, al final tenemos que tener claro que la psicología no es solo una rama, ni siquiera es solo la básica o solo los procesos que vayamos identificando, sino que es cómo los aplicamos a distintos ámbitos. Yo creo que al final este ejemplo además lo ilustra perfectamente. Bueno, nos encantan este tipo de episodios, además, con conceptos psicológicos que seguiremos trayendo, por supuesto, además de más experimentos, por supuesto también experimentos mucho más elaborados, ¿no? También en ese sentido. Pero volveremos pronto con más. Así es, queremos daros las gracias a todos por escucharnos y muchas gracias a ti, Álvaro, y a todos los que nos escucháis. Gracias, Julio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.